بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Vamos a ver en la Sura Al-Qasas, el capítulo, el relato del Sagrado Corán. Llegamos a la leya 36 y 37, vamos a ver hoy, que son versículos muy importantes, llenos de sabiduría, como todos los versículos del Sagrado Corán, en este bendito mes de Ramadán del año 2024 cristiano y del 1445 de la Égira. La primera ley, la 36 de la Sura Al-Qasas 28 del Sagrado Corán, dice así: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Dice: فلما جاءهم موسى بآياتنا, y cuando fue Moisés al faraón con nuestros signos, nuestros milagros, bayinat, evidentes, قالوا, dijeron, ما هذا إلا سحر مفتر, no es sino una magia que él ha inventado. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, y no escuchamos nada de esto de nuestros padres primeros. O sea, en la tradición de nuestros padres, en nuestra historia no tenemos nada de esto, de que tú seas un profeta. A Moisés le dicen. Esto es lo que le sucede a Moisés cuando Dios lo envía al faraón, a la cabeza del sistema de la corrupción y del dominio del poder que era el faraón en ese entonces, en esa región, como si alguien hoy fuera enviado a la cabeza del poder mundial, opresor, y para ir a esa instancia, claro que Dios había preparado todo el terreno y demás. Moisés lleva consigo un poder de parte de Dios, sultán, dice el Corán. Te hemos dado un sultán a él y a su hermano Aarón, que son los milagros de vencer a los magos con un milagro. Los magos tiran sus varas, se convierten empiezan a serpentear como si fueran serpientes, pero son varas, son unas sogas, digamos así, que con algún elemento químico seguramente les hacía serpentear. Y la gente se ilusionaba con eso. Creían que tenían un poder especial y eran los que sostenían culturalmente a la corte del faraón. Es decir, era uno de los elementos de dominio. La gente creía que ellos tenían realmente un poder extraordinario, los magos. En realidad era pura ilusión, no tenían ningún poder. Pero hacían creer, eran verdaderos ilusionistas. Moisés tira su vara y se convierte en una serpiente y se come todas las sogas. Con lo cual los magos se islamizan, es decir, los magos aceptan a Dios y se someten a Dios y reconocen a Moisés como su enviado. La reacción del faraón y de su corte frente a estos milagros, ese milagro después Moisés mete su mano en su bolsillo y le saca blanca, luminosa, pura, extraordinaria, como si fuera un faro. Este es otro milagro que hace Moisés. Y la reacción del faraón y la corte, es decir, cuando vino Moisés a ellos, con nuestros milagros esclarecidos y evidentes, esto no es sino magia que él ha inventado. O sea, es un mago más. Es más, es el maestro de los magos, dijeron. Pero con eso quisieron decir que en realidad no era lo que aparentaba, sino que él era un mago más poderoso en realidad. No era una revelación, no había un milagro, nada de eso. Es decir, que no había nada que conmoviese el poder de Moisés. Nada que conmoviese el poder del faraón. Porque Moisés no era un verdadero profeta y no hablaba en nombre de un Dios creador. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, y no escuchamos algo semejante de nuestros padres primeros, o sea, de nuestros ancestros. Acá hay varios puntos. Primero, que Moisés y Aarón van a quedar en el medio de la corte del faraón sujetos a una tremenda mentira y falacia y calumnia de que son falsos, son en realidad magos, no son milagros,
y por lo tanto quedan acusados y prácticamente quedan expuestos a la muerte. Es decir, han desafiado al faraón con una mentira y ahora van a sufrir el castigo, como lo sufrieron los magos por haber creído en Moisés. La situación es muy peligrosa para Moisés, evidentemente, pero vamos a ver dos cosas aquí. Primero, que frente a los profetas, primero, que no es verdad que ellos no hubieran tenido información de sus ancestros sobre las profecías, sobre Dios, sobre los milagros, porque ellos sí la tenían. De hecho, los coptos eran cristianos, perdón, los coptos no. La gente del faraón, ahí me equivoqué totalmente. La gente del faraón eran idólatras, es verdad. El faraón se decía a sí mismo Dios, pero ellos, los ancestros, sí le habían enseñado estas cosas, porque 400 años antes había estado José en Egipto. Y José, en la misión de José, el faraón de entonces, faraón es un título, es como el gobernante, el César, son títulos, no es una persona física, que en todo caso esa persona física lo es, pero no es un nombre de una persona física. El faraón de la época de Moisés creo que era Ramsés II, si no me equivoco, o el de la época de José, ya me pierdo, no sé, uno de los dos, pero tenían otro nombre, es decir, no faraón, que es el título, sería como presidente hoy en día, sino Ramsés, uno de estos. Entonces, tenían información de sus ancestros, de la profecía de Dios único, y de que no debía él llamarse Dios. No debía llamarse Dios. Sí, Jesús y Moisés anuncian la venida de Muhammad, sí. Hay una pregunta en el chat. Y aleikum salam a Plácido Cosentino y a Tonguis Fafaerte, no sé, bueno, saludos para ellos. Entonces, acá hay una tergiversación de la historia, de los antecedentes. Es uno de los elementos para poder gobernar. Los tiranos tergiversan la historia y dan a conocer una historia que no es la verdadera, pero que es una historia que sustenta su poder. Y la respuesta de Moisés es Waqala Musa, y dijo Moisés, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi. Dios sabe más, dijo Moisés, de quién viene con la guía de su parte. Waman takuna lahu aqibatud dar, y de quién será la morada eterna, de quién será el triunfo final, de quién será el paraíso, ¿no? ¿Cómo va a terminar esta cuestión? Dios sabe más. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ciertamente que Dios no da la victoria a los opresores. Es decir, acá hay dos fenómenos. Ante la calumnia a la que es sometido Moisés por parte de todo el poder terrenal de entonces, a Moisés le queda una única salida, que nos la enseña a nosotros el Corán, que es que dice Rabbi a'lamu. ¿Ven? Dios sabe, mi Señor sabe más que usted. Ustedes dicen que yo soy un mentiroso, soy un mago, soy un impostor, soy un terrorista, dirían hoy, soy todas esas mentiras que dicen. Wa Rabbi, dice Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Mi Señor sabe más quién viene con la guía de parte de Él. O sea, acá el criterio es Dios, el Señor, y Allah, y la totalidad de la realidad, que tiene por delante en el futuro el triunfo indiscutible e inapelable de los creyentes. Dice, وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. ¿De quién va a ser el final feliz? ¿De quién va a ser la victoria final? ¿De quién va a ser, cuando se sepa toda la verdad, cómo va a quedar cada uno en esta historia? Ustedes ahora tienen un poder limitado que Dios les ha permitido por el tema del libre albedrío en este mundo como prueba para el ser humano, pero es fugaz. Y este poder con el cual hoy me oprimen, el poder terrenal que poseen, que les permite a ustedes calumniarme, que les permite matarme, les permite torturarme, les permite hacer lo que ustedes quieran hoy, no va a prosperar, no tiene realidad, no tiene raíz.
no tiene pasado verdadero, no tiene futuro verdadero. وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Y ciertamente Dios no da el triunfo a los opresores. Es un llamado acá a los que resisten a la opresión. Por eso hoy vemos que se dice los palestinos han triunfado, dicen los líderes y sabios en el Islam. Y tienen razón, ¿por qué? Porque en rigor, y alguien puede también con cierta racionalidad decir, no, que van a triunfar si los están destruyendo en Gaza, los están matando. Pero el que dice que los palestinos ya triunfaron está viendo con la visión de Dios, está viendo toda la película, está viendo el final de la película, no se queda en el ahora, sino que está viendo cómo esto termine cuando Dios juzgue y se vea quién era el terrorista y quién era aquel que defendía su tierra. Entonces, la solución ante una situación donde el poder terrenal se vuelve contra uno y queda uno como quedó Moisés, solo, con Aarón, solos, todo el sistema terrenal en contra de ellos, regional en aquel entonces, y él dice, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi. Dios sabe más de quién viene con la guía de parte de él. Él se ampara en Dios. Todo este poder terrenal es fugaz, es irreal, es ilusorio. Y está sostenido sobre un sistema ilusorio de los magos. Hoy en día el equivalente a los magos del faraón son los medios de comunicación, que tergiversan la realidad, ocultan las cosas y muestran lo que no es. Y hacen creer a la gente que el sistema es un sistema sólido, verdadero, inapelable, no se puede hacer nada contra él. Es el caos y uno no puede desobedecer, no puede, digamos, negarse a este sistema. Eso es lo que hacen creer los medios, que siempre apuntalan al poder existente, que les da vida a ellos, que los sostiene a ellos mismos también. Pero la historia de Moisés muestra cómo este poder de los magos, de los medios de comunicación hoy en día, y del poder central, nuclear, de la opresión, son vencidos con el apoyo del Rab. Rab es el Señor, es el Creador, es el conductor, es el jefe, es el líder. Rab es un nombre de Dios. Y también conoce Man takunu lahu aqibatud dar. Y también conoce quién va a tener el final feliz. Esto hace que las personas que adquieren la certeza en este camino se convierten en personas firmes como las montañas, es decir, ningún poder terrenal, ninguna amenaza terrenal los puede cambiar. Vemos el caso, por ejemplo, del Imam Khomeini. El Imam Khomeini se enfrenta en su país al poder sostenido por el poder central dominante en el mundo, Estados Unidos e Inglaterra entonces, y lo amenazan y lo encarcelan, queda en un momento tan solo como el faraón, como Moisés, perdón. Y él, en esa instancia, no tiembla, es como una montaña firme, y Dios le da el éxito y alcanza su objetivo, que es la liberación de Irán en primera instancia y después la liberación regional. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.